A presidir la comisión de la investigación por la causa Libra en la Cámara de Diputados. Finalmente terminó quedando Maximiliano Ferraro, pero por supuesto es una de las personas al tanto de todo lo que está pasando y cómo va a continuar esa investigación. Sabrina, ¿cómo estás? Acá Nicolás Márcico y el equipo de la Radio de las Madres te saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, gracias por el tiempo. No, Sabrina, contame un poco cómo fue que se llegó a esa decisión de que sea Maximiliano Ferraro quien quede al frente de la comisión investigadora de la causa Libra. Mira, Nicolás, nosotros durante la última semana y tras los últimos sucesos que fueron surgiendo y esta constante intención del gobierno de sostener un relato que es peronismo antiperonismo, ¿no? Oficialismo versus oposición. La verdad que siempre estuvo sobre la mesa que esa comisión la podía presidir cualquiera de los 14 que veníamos trabajando para avanzar en la investigación, porque la discusión real y de fondo era entre la grieta es entre los que queríamos investigar y los que no. Claro. Y lo charlamos mucho en el blog, que sucedió justo en la sesión de Guillermo Francos, y nosotros pensamos, y fue una decisión conjunta obviamente de la conducción del blog y del espacio político también al que pertenezco, de decir, no le demos ni siquiera un centímetro al gobierno para seguir diciendo que nosotros queremos hacer un circo. La verdad que trabajamos muchísimo para que la comisión funcione, y por eso fue que decidimos que fuera Maximiliano Ferraro, obviamente nosotros para seguir acompañando con la profundidad y la seriedad que venimos haciendo respecto a la investigación, pero nos pareció que era un buen mensaje. E incluso ayer lo que sucedió es que cuando los diputados del oficialismo y sus aliados llegaron y se notaron esta decisión que habíamos tomado, un poco que les opacamos el relato que tenían preparado, que era pedir la palabra y decir, no, ven, porque ustedes los kirchneristas lo único que quieren es hacer un circo en mitad en campaña, y la verdad que nosotros desde el principio quisimos investigar y fue por eso que decidimos avanzar en esa decisión, y además porque nadie duda que el diputado Maximiliano Ferraro va a llevar adelante la conducción de la comisión de una manera seria, responsable, porque es un diputado con mucha trayectoria y que viene trabajando muchísimo, ¿no?, también en este tema, así que fue un poco esa la decisión. Bueno, eso está pasando mucho, Sabrina. De hecho, cuando se quedan de cara, ¿no?, como se dice comúnmente, cuando la ven, por ejemplo, hablan de los kirchneristas como los violentos, esto, lo otro, y de repente la tienen que escuchar a Carrió, que sacó más del 50% hace 2 elecciones en la ciudad de Buenos Aires, decirles que la cajera es Karina. Entonces ahí como que de repente empiezan el relato se les corta automáticamente. Quedó también vacante la vicepresidencia de esa comisión. Digo, eso igual también puede pasar, y después quedó Juan Marino, diputado de Unión por la Patria, como secretario, claro. Pero me parece que haya quedado también vacante el lugar de la vicepresidencia es un dato también, ¿no? Porque tiene que ver con que esto va a tener continuidad, sobre todo incluso con el recambio después del 10 de diciembre. Sí, nosotros, mira, en el día de hoy íbamos a estar siendo comunicados por parte de la comisión de que quedó vacante, porque en realidad lo que pretendemos es que el oficialismo o sus aliados ocupen ese lugar, porque por la resolución que aprobamos corresponde a alguien de su sector, del oficialismo o de los aliados del PRO que integran la comisión. Nosotros no podemos integrar esa vicepresidencia, pero bueno, eso no imposibilita el funcionamiento de la comisión. La comisión finalmente está en funcionamiento, ya tenemos la primera reunión citada para el día martes, en donde vamos a presentar un informe preliminar que venimos trabajando hace semanas, que va un poco a marcar cuáles serían las líneas de investigación que vamos a profundizar, y vamos también a presentar las primeras medidas de prueba que estamos obviamente definiendo también entre los que venimos trabajando en la comisión, para librar oficios y citaciones inmediatamente el día martes, que tenemos pendientes, y muchas de ellas son algunas que la justicia todavía no realizó. Así que nos parece importante, y estamos trabajando también para poder avanzar en todo esto en un reglamento, para que la comisión tenga su propio reglamento, y para resumirte un poco, Nico, es un poco casi un espejo del reglamento de la Comisión de Juicio Político, lo que va a ser el funcionamiento de la comisión investigadora. Ahí está.
¿Qué tal, Sabrina? María Quinteros te saluda, buenos días. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Buen día. Te llevo a otro tema, pero que también tiene relación con esto. En los últimos días se conocieron los audios, el tema de la corrupción de Karina Milei, que involucra a varias personas del gobierno nacional, incluido el propio presidente. En ese sentido, ¿vos crees que este contexto en el que se destapa toda esta situación de corrupción ayuda a que el caso Libra pueda avanzar en esa investigación, a que la comisión avance en esta investigación? Mira, María, te doy un dato. Recién cuando te hablaba del reglamento, que va a ser un espejo de la Comisión de Juicio Político, esta vez los funcionarios que citemos a declarar en la comisión investigadora, en el caso que no asistan, van a ser traídos por la fuerza pública, porque nosotros vamos a poder pedir auxilio a la fuerza pública, en este caso a través del Poder Judicial, para que los testigos o funcionarios que citemos tengan que venir a dar explicaciones. Así que yo creo que la Secretaría General de la Presidencia se tiene que ir preparando, porque a la Comisión Investigadora sobre Libra no va a poder no asistir, y me parece que también se tienen que ir preparando un montón de funcionarios, y a esta altura, yo lo decía el otro día, un poco todo tiene que ver con todo, ¿no? Por uno de los motivos que nosotros queremos citar a Karina Milei a la Comisión Investigadora sobre Libra, es porque fue acusada por Hayden Davis, uno de los gestores de la estafa, de haber recibido dinero para que Milei hiciera ese tuit. Y hay chats que fueron aportados como prueba en la causa que tramita en Estados Unidos, que la indican a Karina Milei como una de las piezas claves de todo el entramado criminal que habría terminado, ¿no? En esta estafa. Así que acá pareciera que nosotros lo que venimos sosteniendo hace tiempo, y que cuando solicitamos la interpelación a Karina Milei lo habíamos advertido, de que pareciera que este es un modus operandi, ¿no? De la Secretaría General de la Presidencia. Seguro ustedes lo charlaron mucho, las candidaturas, la venta de candidaturas durante la campaña, la denuncia del artista Pallarols de que le habría pedido dinero para juntarse con Javier Milei, las recientes denuncias también que salieron a la luz de funcionarios del PAMI y del ANSES. Hay un montón de indicios que esto sería un modus operandi de la Secretaría General de la Presidencia. Yo creo que el caso Libra desnuda un poco eso, y es la punta del iceberg que nos va a permitir por lo menos obligar a la Secretaría General de la Presidencia, Karina Milei, a que dé explicaciones. Y es por eso que se empecinaron tanto, bloquearon, obstruyeron, y nosotros insistimos constantemente, hicimos el camino que más largo, pero ya está en funcionamiento para poder avanzar. Así que yo creo que va a ser muy importante y relevante el rol que va a tener ahora la Comisión Investigadora, más allá de los casos que surgieron, y que obviamente cuando vos me nombrás los audios de Spanolo, en donde estamos hablando no solo de que habría recibido coimas, sino que esas coimas sería que le robaban los medicamentos a las personas con discapacidad. Obviamente que eso es mucho más grave, ¿no? Todavía. Pero yo creo que dimos un paso importante para que por lo menos la Secretaría General de la Presidencia se empiece a preparar para explicar una de las tantas acusaciones de las que viene siendo indicada, ¿no? Y aparte también pasa algo, Sabrina, que es que todavía no lo vimos porque están muy prendidos también, pero en algún momento va a haber una fisura con algún testimonio del Círculo Rojo, al cual también le pidieron guita, o al cual también le pidieron coima, y ahí es cuando se termina de quebrar, ¿no? todo ese relato. Todavía, ¿no? Los empresarios, sus ex jefes, ¿no? En Corporación América, etcétera, etcétera, todavía están tranqui, ¿no? Pero en algún momento alguien, aparte de algún exfuncionario de ellos, o algún libertario enojado, etcétera, etcétera, o un ex candidato, va a empezar a hablar, y ahí también es cuando el Círculo Rojo va a marcar también sus límites con la molestia, que lo viene diciendo por ahora de manera bastante cobarde, puertas adentro, o en sus convites, ¿no? O en sus cenas en lugares de la Patagonia, etcétera, etcétera. Pero en algún momento lo van a hacer público, y a eso va a ser un momento de quiebre. Sabrina, te pregunto por el futuro, por último, de Martín Menem. Hay mucho Radio Pasillo, y esta semana lo estuvimos consultando con el futuro del titular de la Cámara, que en medio de este escándalo, y abucheado ahora cada vez que sale a la calle, va a estar difícil que siga siendo el presidente de la Cámara de Diputados. ¿Qué destino le ves después del 10 de diciembre? Mira, Nicolás, nosotros fuimos el bloque que no acompañó el mandato
del presidente Martín Menem durante este año. Recordarás que nosotros hicimos un planteo bastante extenso de por qué considerábamos que el presidente Menem había perdido la imparcialidad, el control de la Cámara, que estaba degradando la institucionalidad de la Cámara de Diputados al no cumplir con el reglamento, y un montón de situaciones que se fueron sucediendo durante el primer año que para nosotros hacían inminente de que no siguiera al frente de la presidencia de la Cámara de Diputados. Está ese rum. Yo creo que lo mínimo que debiera el presidente Martín Menem primero es dar explicaciones. Yo tampoco quisiera que se vaya del lugar en que está sin dar explicaciones. A mí el papel que tuvo el presidente de la Cámara, Martín Menem, el otro día, fingiendo demencia, ¿no? Sí. De toda la situación que lo tenía como uno de los sospechados también de los hechos de corrupción que salieron a la luz. La verdad que me pareció poco feliz su papel. Nosotros lo que sostenemos es que a nosotros no nos dan los votos para imponer otro presidente o para destituir a Martín Menem. Queremos que los que falta que se convenzan, y cuando estemos seguros del número, yo creo que seríamos el bloque que no dudaría de que Martín Menem puede seguir adelante de la conducción de la Cámara. Parecido a lo que pasó con la Comisión no está Libre. ese número. Claro. Exacto, hoy no está todavía ese número, pero yo creo que hay que replantearse, no solo por estos hechos que surgieron recientemente, que sería necesario para poder avanzar con una investigación seria, porque yo ayer cuando lo escuchaba a Manuel Adorni, el vocero presidencial, decir, no, bueno, pero uno de los indicados, las explicaciones, ¿no?, sobre los audios de Españolo. Y nosotros le preguntamos a Martín Menem y a Eduardo Lule Menem si tuvieron algo que ver con este hecho de corrupción y nos dijeron que no. Esa fue la respuesta. O sea, le preguntamos a dos funcionarios si lo que los acusan de corrupción es cierto o no, entonces no, ellos dijeron que no, entonces no pasa nada, hagamos como que no pasó nada. Y yo creo que todos tienen mucho que explicar. Y me parece que también sería necesario para volver al normal funcionamiento de la Cámara de Diputados. Está degradado el funcionamiento de la Cámara de Diputados. Horrible, está horrible. No, una estudiantina del lado libertario, una cosa de secundario. Yo no lo veía desde el secundario. Eso que pasó entre Marcela Pagano y Lila de Moine, pensé que, ¿cómo se llama? Del secundario progre, el que me tocó ir para acá, no lo iba a volver a ver. Y bueno, la verdad que verlo en la Cámara de Diputados es lamentable. Sabrina, gracias por estos minutos. Te mandamos un abrazo grande. No, gracias. Un abrazo a ustedes. Que tengas un buen día. Que tengas buen día. Ahí estaba Sabrina Selva, diputada nacional de Unión por la Patria. Y de ahí, directo al plano económico y a las privatizaciones, que es otra forma de que nos bolsillen.